Raccomandiamo l'anima del Papa Francesco. E questo era l'annuncio, ben ritrovati, ancora buon lunedì dell'angelo della morte di Papa Francesco. Pope Francis has died. That's come from the Vatican. 方济各本名豪尔赫·马里奥·贝戈利奥，1936年12月17号出生于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，自2013年起当选天主教罗马教皇。Papst is taught. Una parte del mundo lamenta la muerte de Bergoglio, conocido en su papado como Francisco, el primer papa latinoamericano en la historia de los 266 hombres que han ocupado este cargo. Hasta ahora, al menos, a la fecha de subido este video. Y mientras se prepara el cónclave, procedimiento para elegir al nuevo papa, muchos miran hacia el pasado para intentar conocer el futuro. La gente se pregunta, ¿existen profecías sobre un papa negro? ¿Será el próximo un papa literalmente negro? ¿O la expresión es alegórica para referirse a un papado oscuro al servicio de la maldad? Si no fue Francisco el Papa Negro, ¿será el siguiente, su sucesor? Lo primero que te sorprenderá saber es que, de hecho, para muchos, Francisco fue el Papa Negro a cargo de la Iglesia Católica. Y estando ya este fallecido, quien tomará su relevo será el último de los papas que guiará a la Iglesia en los tiempos del fin. ¿En qué se basan estas interpretaciones que acabas de escuchar? Tradicionalmente, el Papa Negro es el nombre coloquial que se le da al superior general de los jesuitas, debido a su poder dentro de la orden y al hecho de que usa sotana negra en contraste con el Papa que usa sotana blanca. El Papa Francisco fue jesuita, por lo que algunos lo vieron como una realización simbólica de esa profecía a la cual entienden que se refería a un papa jesuita. Con la muerte de Francisco I se pone en marcha el proceso para elegir a quien será su sucesor. Los cardenales de todo el mundo se reunirán en un cónclave para debatir, pero solo 135, los menores de 80 años, tienen derecho a votar quién será el nuevo papa. Sin embargo, existe la extendida idea popular de que el Papa Negro será el próximo, el sucesor de Francisco, y que de hecho este será el último de los papas antes del fin del mundo. Candidatos de raza negra a ocupar el papado no faltan. Sin embargo, te sorprenderá saber que, de ser elegido cualquiera de ellos, no serían el primer papa negro de la Iglesia Católica, la cual, para tu sorpresa, tuvo ya unos 2 o 3 papas de origen africano. Según la doctrina de la Iglesia Católica, un líder cristiano de la antigüedad llamado Víctor, de quien afirman reinó como papa entre el 189 y el año 199 después de Cristo, fue nacido en África del Norte, probablemente en lo que hoy en la actualidad conocemos como Túnez o Libia, y es para los católicos el primer papa africano de la historia, aunque no hay evidencia de que los cristianos estuvieran organizados en una jerarquía papal como la conocemos actualmente en esas fechas, antes de que el emperador romano, Constantino el Grande, fundara el catolicismo en el siglo IV al sincretizar la religión romana y el judaísmo de corte cristiano. Luego tenemos al Papa Milcíades, quien gobernara entre el año 311 y 314 después de Cristo, siendo también africano, posiblemente de ascendencia bereber o subsahariana, aunque su posición fue más bien la de títere del emperador romano Constantino el Grande, el verdadero fundador de la Iglesia Católica como la conocemos, que diera origen a la mayoría de sus tradiciones y doctrinas que mezclaban tanto elementos cristianos
como paganos romanos. Desde el punto de vista de la organización eclesiástica, este fue realmente el primer papa de la religión católica romana, elegido por Constantino, y por tanto no sería un error decir que el primer papa de la Iglesia Católica fue de hecho un papa negro. Para decirlo de otra manera, el primer papa de la Iglesia Católica como tal, aceptado por la historia secular, fue este, y fue negro. Luego vendría el último papa negro que se conoce, quien fuera el Papa Gelasio, quien gobernó entre los años 492 y 496 después de Cristo, nacido en Roma, pero de padres africanos. Para evitar desmanes, como el del emperador Constantino, quien hasta presidió concilios de la Iglesia, se estableció que el poder del Papa estaba por encima del poder del emperador en cuestiones espirituales, y quizá por ello también fue canonizado. No hay retratos fieles ni descripciones físicas precisas de estos papas. Sin embargo, hay muchas teorías y tradiciones orales, especialmente en la Iglesia africana, que los reivindican como los primeros papas negros de la historia. Pero el hecho de que el primer papa históricamente comprobable, es decir, Milcíades, haya sido africano, nos deja una inquietante pregunta. Si el siguiente papa fuera también africano, ¿significará eso que la Iglesia Católica empieza y termina con un papa negro? ¿Se cumplirá de alguna manera que el primer papa y el último sean étnicamente negros? Ayúdanos acá, Pedro, cuéntanos un poco quiénes son estos posibles sucesores del Papa Francisco. Papas que son europeos, otros que son africanos y otro que es asiático. Y acá tenemos distintas corrientes. Antes de ver algunas profecías al respecto, analicemos los candidatos a cumplir ese rol. Tenemos 3 cardenales elegibles, étnicamente africanos, que podrían llegar a ser el Papa número 112, o sea, el sucesor de Francisco. Son el cardenal Peter Turkson de Ghana, hombre que fue muy cercano a Francisco y de tendencia muy progresista. Algunos temen que podría precipitar una crisis institucional dentro de la Iglesia al terminar abruptamente con siglos de tradiciones y, entre otras cosas, admitir a las mujeres en el clero, permitir el matrimonio gay y acabar con el celibato clerical. Si los más conservadores tienen razón, este Papa Negro podría significar el fin de la Iglesia Católica, al menos como la conocemos. El segundo candidato es el cardenal Wilton Gregory de Estados Unidos, quien fue, de hecho, el primer cardenal afroamericano de ese país. Y aunque es moderado en cuestiones doctrinales, se considera un radical en cuestiones morales, dispuesto también a abrir las puertas del clero a mujeres y homosexuales y dar otros pasos más dentro de una agenda claramente progresista. El tercero es el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, de la República Democrática del Congo. Es carismático y joven. También se teme que pueda impulsar reformas que pongan de cabeza a la milenaria Iglesia. De resultar negro el próximo Papa, desde el punto de vista étnico, significaría con seguridad un cambio radical en la institución más allá del simple cambio estético. Cualquiera de las 3 opciones son temidas por los sectores conservadores, los cuales ya de hecho creen que Francisco llevó las cosas demasiado lejos, arruinando a la Iglesia como tal. Pero los más liberales creen que Francisco solo preparó el terreno para reformas más profundas que cualquiera de estos 3 candidatos negros podrían llevar a cabo. Los más devotos se preocupan por el futuro, pues desde el pasado llegan advertencias. La más clara es la canónica profecía de San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII.
La misma es una lista de 112 lemas en latín que al parecer describen a cada papa desde el siglo XII hasta el fin de los tiempos, en los cuales será elegido el último papa, el Papa 112. El último papa de esta lista es descrito con el lema Petrus Romanus, es decir, Pedro el Romano, quien supuestamente reinará durante la persecución final de la Iglesia, tras lo cual vendrá el juicio de Dios. El Papa Francisco es considerado el lema 111 según algunas interpretaciones de esta lista. Y el sucesor de Francisco, por tanto, según San Malaquías, será el último papa de la historia al ser el último lema de la lista. En la lista de 112 lemas sobre los papas, atribuida a San Malaquías, el último papa es descrito así: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano. Luego dice el santo profeta que él alimentará un rebaño en muchas tribulaciones y que después la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y Dios juzgará a su pueblo. ¿Se refiere eso al caos que causará en la Iglesia Católica una agenda radical impuesta por el Papa final? Algunos estudiosos afirman que el título Pedro el Romano alude al apóstol Pedro, a quien los católicos consideran, según su tradición, como el primer papa, por lo cual Malaquías también llamó Pedro al último. Las descripciones de San Malaquías de los papas han sido exactas. Según la interpretación tradicional, el sucesor de Francisco será el último de todos. No está claro si será negro su color de piel, pero esta profecía indica que reinará sobre el fin de la Iglesia y no tendrá sucesor, por lo cual quizá lo negro sea el futuro de la institución que presidirá, tan negro como sus intenciones. Pero hay textos menos públicos, difundidos en círculos secretos, que advierten que este papa apocalíptico será además de piel negra. Autores como Tom Horn, Chris Putnam e incluso algunos gnósticos y rosacruces modernos coinciden en que habrá un papa de piel oscura que aparecerá en tiempos de gran tribulación. En algunos casos es visto por estos grupos ocultistas como Salvador, en otros como precursor del colapso del Vaticano e incluso el falso profeta del Apocalipsis. Es posible que el próximo papa, de origen afro y con una agenda radical y progresista, desencadene el colapso total de una institución tan poderosa como la Iglesia Católica, cumpliendo así los vaticinios de estos líderes esotéricos y de los rosacruces. Hay de hecho una profecía que parece indicar que el último papa, el heraldo del fin de los tiempos, vendría de África. La hermana Elena Aiello, una monja italiana estigmatizada del siglo XX, tuvo abundantes visiones sobre guerras y castigos divinos. En algunas de sus revelaciones menciona un gran sufrimiento en la Iglesia, una crisis de fe y la elección de un papa que parecerá surgir del sur, de tierras lejanas. Debemos notar que las tierras lejanas al sur de Italia nos llevan a la mismísima África, lugar de origen de 3 de los candidatos a suceder a Francisco y lugar de nacimiento de 2 de ellos. Solo resta en estos momentos esperar y ver. Pero una vez más, profecías que han sido pronunciadas en la antigüedad son, en el presente, perfectamente posibles, viables y hasta razonables, como si las fichas del destino se alinearan una delante de la otra para caer de forma coordinada en el momento oportuno. Y cae sobre nosotros una terrible pregunta. Si el siguiente es el último papa, ¿qué habrá después? Si es el fin de la Iglesia, ¿por qué será reemplazada? ¿Se dividirá en multitud de sectas y agrupaciones luchando por el control?
Estamos en la antesala de un enfrentamiento final entre los sectores más conservadores que quieren volver a las raíces del catolicismo y un nuevo papa abruptamente reformador que ocasionará un cisma dividiendo a la Iglesia en dos. Sorprendentemente, en la Francia del siglo XIX existió una mujer famosa por sus visiones y profecías llamada Marie-Julie Jahenny, quien profetizó algo al respecto. Predijo que en el tiempo final la Iglesia se dividiría en dos y habría dos papas, un falso papa en Roma y uno verdadero escondido o exiliado. Las interpretaciones pueden ser muchas, en especial quién será el falso y quién el verdadero en caso de un cisma entre un papa africano y progresista y un papa europeo conservador. Ambos grupos afirmarán que su papa es el verdadero y los católicos se enfrentarían al apocalíptico escenario de tener una iglesia dividida y dos papas, lo cual, si se tratara del falso profeta, como dicen muchos, podría tener sentido, ya que en el Apocalipsis se describe a este falso profeta como una bestia que tiene dos cuernos, es decir, una potencia que tiene dos reyes, puesto que en las profecías bíblicas los cuernos representan reyes y las bestias potencias. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Si, como dicen algunos teólogos, la primera bestia es la Iglesia Católica original, es esta segunda bestia de dos cuernos, el llamado falso profeta, un símbolo de una iglesia dividida con dos papas, uno manso como un cordero, el otro feroz como un dragón. Significa la profecía bíblica que estos dos papas ejercerán toda la autoridad de la iglesia a su manera, intentando hacer pasar sus organizaciones como la iglesia oficial. Es posible saber con certeza si todo esto sucederá así. Pero que es posible no solo es posible, sino que hoy parece altamente probable. Parece más una cuestión de analistas políticos que de teólogos, y entra en el plano de lo predecible en el futuro inmediato. Aunque en algunos casos fue dicho siglos atrás. Desde el año 2020, hemos visto cómo el mundo hierve cada vez más. Cada año es más frenético y extraño que el anterior. Cada vez nos acercamos más a un conflicto global. Este tema del Papa, del nuevo Papa, parece uno de los episodios más importantes en esta era oscura y rara de tribulaciones. Este tema está en desarrollo. Si el video te gustó, agradecería mucho que le dieras like y comentaras algo. Muchas gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.